Anclado en el puerto de Leningrado, se hallaba el buque para exploración oceanográfica mejor equipado y de mayores dimensiones del mundo, el Akademik Keldysh. A bordo viajaba un equipo de científicos, cineastas y exploradores en busca del naufragio más trágico y legendario del siglo. Durante siglos, el hombre ha ansiado conquistar el mar. Los diseños náuticos variaban según las culturas, pero la curiosidad de explorar más allá del horizonte era universal. Con el tiempo, los barcos capaces de transportar hombres de distintas tierras aunaron sus diferentes culturas, crearon oportunidades para el comercio y confirmaron que la Tierra era redonda. Alrededor de 1840 las velas comenzaron a ceder paso al vapor. La creación del barco a vapor fue rápida. Sin embargo, habría que esperar hasta 1900 para bautizar el primer buque de vapor moderno. La edad de oro de los buques de pasajeros había comenzado. Hacia 1912, la sociedad había experimentado un nivel de invención jamás sobrepasado en la historia. El dominio de la tecnología por parte del hombre alimentó la creencia de que no existían problemas sin solución ni preguntas sin respuesta. La arrogancia de aquellos tiempos alcanzó su máxima expresión con la construcción del mayor objeto móvil jamás fabricado. Concebido como virtualmente insumergible, el Titanic era un símbolo de la conquista del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza. El oceanógrafo ruso Anatoly Sagalevich se halla al frente de la expedición hacia el Titanic. Le acompañan algunos de los mejores exploradores de grandes profundidades oceánicas, cineastas y científicos internacionales. Un miembro destacado del equipo es Ralph White, explorador veterano del Titanic. White y Emory Christoph formaron parte de la expedición que en 1985 descubrió el famoso naufragio. 265 kilómetros, 15 horas. Deberíamos estar allí alrededor de las 3:30 de la madrugada. Ralph, ¿estás seguro de que el barco se halla exactamente aquí? Sí. ¿Cómo lo sabes? En 1985, aparte de ser uno de los oficiales de avistamiento de guardia, fui el encargado de filmar el documental. Gracias a mi extensa experiencia en el mar, también trabajaba en lo que llamamos el diagrama de movimientos de la navegación. Cuando encontramos el buque naufragado, yo estaba mirando exactamente al punto en el que éste se encontraba sobre el diagrama de navegación. Ralph y yo formábamos parte de la expedición que descubrió el Titanic en 1985 y lo que más deseaba hacer era coger dos submarinos, grandes focos, tomar fotografías realmente buenas del Titanic y hacer una película IMAX. De hecho, un año antes de que encontráramos el Titanic, ya había iniciado las conversaciones con los productores de IMAX. Antes de poder iniciar la construcción del Titanic, hubo que erigir nuevos varaderos y gradas con puentes de señalización inmensos en los astilleros de Harmon & Wolff en Belfast, Irlanda. Hacia 1910, 17.000 ingenieros, mecánicos, carpinteros, artesanos y obreros siderúrgicos altamente cualificados fueron contratados. Tecnológicamente hablando, el Titanic era el proyecto más ambicioso de la época emprendido en todo el mundo. Se trataba en efecto de la lanzadera espacial de principios del siglo XX. Un periódico local comentó que en este transatlántico todo presentaba unas dimensiones de auténtica pesadilla. «29 calderas, alimentadas por 159 hornos de carbón, generaban el vapor necesario para poner en marcha los motores del barco. Dos hélices aladas propulsaban dos motores a vapor de 4 pisos de altura. El carbón exhausto se transfería entonces a una única turbina gigante que alimentaba la hélice central. Juntos, los motores podían generar una potencia asombrosa para la época de 50.000 caballos.
El desastre del Titanic sucedió en la cumbre de lo que se denominó el periodo progresista. Todo el mundo creía que las cosas iban viento en popa, en particular en términos de tecnología. Pensaban que la tecnología iba a conducir a una especie de nuevo mundo del progreso invencible. Creo que desde la época victoriana, entre 1901 y 1912, los eduardianos estaban absolutamente seguros del imperio, de su riqueza material, de su creatividad, de las habilidades financieras e ingenieras de la época. Todo parecía mejorar, y creo que la pérdida del Titanic hizo a todo el mundo pensar que, quizá, aquellas máquinas gigantescas no fueran tan seguras como se suponía. La historia del Titanic comenzó en realidad años antes de que se colocara su quilla. El Titanic era el producto de un proceso de evolución que tenía lugar en la construcción naval de la ruta del Atlántico Norte. Los buques eran cada vez más grandes, rápidos y lujosos. El Titanic poseía unas dimensiones de 271 metros de largo por 29 de ancho y 11 pisos de alto. Suspendidas de gradas y andamios, colgaban máquinas remachadoras hidráulicas recién inventadas, empleadas para roblonar unos 3 millones de remaches de cabeza hemisférica en chapas, vigas, baos y cuadernas. El objetivo era construir un barco tan fuerte como largo, con un doble fondo y 15 compartimentos estancos. En la época se creía firmemente en la posibilidad de construir un barco tan fuerte que no pudiera hundirse jamás. Cuando la construcción del casco del barco estaba a punto de concluirse, los obreros comenzaron a informar de que se oían misteriosos ruidos de martillo bajo las placas selladas del doble fondo. Muchos creyeron que, dado el trepidante ritmo de construcción, un hombre había quedado sepultado en el interior del barco. Era algo que ya había sucedido en alguna ocasión, y para los astilleros significaba el peor augurio imaginable. Yo tenía solo 7 años cuando se planeó aquel viaje a Canadá. Pero en cuanto mi madre conoció la noticia, tuvo un aterrador presentimiento de peligro. No creo que se tratara de algo específico sobre el Titanic al principio. Solo tuvo una espantosa premonición de que algo terrible iba a suceder. Y cuando se dio cuenta de que se trataba del Titanic, del barco en el que viajábamos, cayó en la cuenta de que... Pensó que afirmar que el barco no podía naufragar, tal como se anunciaba por entonces en todo el mundo, era, en su opinión, alardear frente al Todopoderoso. En 1912, la cultura seguía siendo altamente religiosa, y los recordatorios sobre la debilidad humana y el poder de Dios y el poder de la naturaleza se sucedían. Estas llamadas de atención se profirieron antes de que el Titanic naciese, y el hundimiento del Titanic constituyó una señal particularmente impresionante en que basar aquellas afirmaciones. Al norte del Atlántico, 645 kilómetros al sudeste de Terranova, el Keldy se aproxima al lugar del hundimiento del Titanic. Forma parte de la expedición Steve Blasco, geólogo marino del Bedford Institute en Nueva Escocia. Así podremos penetrar más en el fondo. Estaremos retrotrayéndonos 2 millones de años. Profeso un gran interés por el océano. Cubre el 70% de nuestro planeta, controla nuestros climas, es una fuente enorme para nosotros. Y aún así, es tan poco lo que sabemos de él como lo que sabemos sobre la cara oculta de la Luna. La interacción del Titanic con el medio ambiente nos revelará datos sobre la actividad biológica, los procesos de transporte de sedimentos, el origen de la sedimentación, la historia de las profundidades, los niveles de corrosión, etc. En realidad, el Titanic constituye una especie de máquina del tiempo que permite a los científicos observar los cambios en un medio ambiente que desconocemos en gran medida. El Academic Keldysh, con sus 128 metros, era el buque de exploración de mayor eslora del mundo y la base de 2 sumergibles Mir para inmersiones profundas que se utilizarían en la expedición. Se trata de sumergibles capaces de alcanzar profundidades de más de 9.000 metros, lo cual permite la exploración de un 98% de los océanos mundiales. Los sumergibles Mir transportan a 3 tripulantes en una estrecha esfera de mando de 2 metros. 3 puertos de visión acrílicos de 30,5 centímetros de grosor ofrecen a cada miembro de la tripulación una visión del mundo subacuático. 2 brazos hidráulicos articulados y dirigibles de 2 metros de longitud son capaces de elevar tanto objetos pesados como frágiles especímenes geológicos y biológicos para la investigación. Los sumergibles Mir también transportan equipamiento fotográfico y videográfico especialmente diseñado.
sus focos de alta intensidad son capaces de iluminar el gran abismo negro mejor que los de ningún otro sumergible. En 1985 utilizamos la tecnología más moderna para acometer la misión de encontrar el Titanic y obtener las primeras fotografías del hallazgo. Contábamos con la mejor iluminación, el mejor equipo fotográfico y videográfico disponible en aquel momento. El mayor reto al que tuvimos que hacer frente para elaborar la película IMAX consistió en transportar luz suficiente a las profundidades del océano para poder mostrar adecuadamente grandes trozos del Titanic. Ello fue posible gracias a la creación de un sistema de iluminación HMI que permitía descender de 25 a 30.000 vatios de luz por sumergible. Y dado que teníamos 2 sumergibles, en realidad contábamos con 70.000 vatios de luz. Ello nos permitió obtener aquellas imágenes tan espectaculares. Todo el mundo sabía que la iluminación lo era todo. Algunas expediciones previas al Titanic habían consistido en un único submarino con pequeños focos de cuarzo, pero nosotros queríamos iluminar la escena como una película de Hollywood. El Titanic yace colocado ligeramente en dirección nordeste. Se encuentra dividido en 2 secciones, la proa y la popa, separadas por cerca de 600 metros, y sus restos están por toda esta zona. El Titanic se encuentra aproximadamente a 3.900 metros por debajo del nivel del mar, en lo que hoy se conoce como el Cañón del Titanic. Ralph White, veterano de numerosas expediciones al Titanic, guiará a la tripulación del Keldysh haciendo uso de su conocimiento de los restos del barco y de la zona de escombros. Se lanzan 4 transpondedores al suelo marino, donde compondrán una cuadrícula eléctrica de unos 3 kilómetros cuadrados que rodeará el área del naufragio. Con ayuda de los transpondedores, los submarinistas esperan dibujar un mapa detallado de la zona de restos y de las 2 secciones principales del Titanic. El Keldysh se distingue por ser el único barco del mundo equipado con 2 sumergibles Mir para la exploración de grandes profundidades oceánicas. El equipo ha planeado realizar 17 inversiones en el Titanic y se convertirá en una de las expediciones científicas más ambiciosas. Bienvenidos a bordo. Creo que era la primera vez en que se realizaba un intento serio de observar la interacción del Titanic con su entorno. Bombeando agua marina en sus tanques lastre, los sumergibles Mir comienzan el descenso que en 2 horas y media les habrá conducido al fondo marino, a 3.900 metros bajo el Keldysh, donde explorarán la zona de los restos del Titanic. A unos 60 metros bajo la superficie desaparecerá todo rastro de luz solar. El agua salada a temperaturas ínfimas, la oscuridad absoluta y la inimaginable presión de las profundidades siguen siendo un desafío incluso para estos sumergibles de finales del siglo XX. Durante el descenso, las botavaras de iluminación se mantienen abiertas y lejos de los conductos presurizados de los sumergibles Mir. El mayor peligro se encuentra a unos 250 metros, donde la implosión de una sola bombilla podría destruir todo un sumergible. Mientras la presión del agua asciende a magnitudes de 2.700 kilogramos por cada 25 milímetros cuadrados, la más mínima filtración en un sumergible produciría un chorro de agua tan afilado y potente que podría cortar un cuerpo humano por la mitad. Keldysh, estamos abajo. Una vez los reflectores Mir alcanzan el fondo, el Keldysh les transmite su posición exacta a la zona de restos. A continuación, los sumergibles Mir utilizan un escáner de barrido sónico de alta tecnología para navegar por el suelo marino. Este sistema de navegación les ofrece electrónicamente un ángulo de visión de 140 grados en la oscuridad. Estamos realizando un recorrido por el nordeste a aproximadamente 60 grados. Es posible que encontremos carbón, pequeños trozos de carbón. El Titanic vertió 5.000 toneladas de carbón al mar al romperse. Cuando se encuentran pedazos de carbón por todos sitios, es indicio de que ha habido un naufragio en las inmediaciones.
De acuerdo, nos aproximamos a la zona de estribor. Aquí hay carbón. En enero de 1912, los mineros del carbón de Gran Bretaña se declararon en huelga. En aquella época, tanto la industria en general como la industria naval en particular dependían casi por completo del carbón. A mediados de marzo de 1912 era imposible adquirir carbón en Gran Bretaña, por lo que la White Star Line decidió cancelar las salidas de dos de sus barcos, el Oceanic y el Adriatic, y transferir todo el carbón del que estos dispusieran al Titanic. De esa manera, el Titanic dispondría del combustible necesario para su primera travesía y no habría necesidad de posponer su viaje inaugural por más tiempo. Tal decisión conllevó el traspaso al Titanic de gran número de pasajeros, no solo procedentes del Oceanic y del Adriatic, sino también del American Liner Philadelphia. Primeras imágenes. Todas estas cosas debieron de continuar cayendo durante horas después de que el barco alcanzase el fondo, como si una ciudad pequeña explotara sobre nuestras cabezas. Allí a la izquierda están los restos de un trozo de bronce de un banco de la cubierta. En 1987, un grupo internacional de inversores sponsorizó una misión para recuperar objetos de la zona de restos del Titanic. Una vez en la superficie, dichos objetos fueron sometidos inmediatamente a tratamientos de conservación para evitar una mayor erosión. Entre los hallazgos se contaban piezas de la vajilla de porcelana del transatlántico, cubertería de plata de ley, el megáfono del capitán, la campana del buque que los vigías hicieron sonar desde la cofa cuando divisaron el iceberg, el querubín tallado a mano que adornaba la escalera situada en la parte de la popa de la primera clase, la caja, en la que únicamente resultó haber 7 monedas de plata, y una bolsa de cuero negro con el logotipo de la compañía White Star Line. La bolsa contenía $65.000 en billetes, más de 300 monedas de oro, una cantidad exorbitante de joyas con diamantes y numerosos relojes de oro. Existen teorías distintas acerca de la recuperación de objetos de la zona de restos y del área del Titanic. No se trata de ninguna batalla científica ni arqueológica, sino de una batalla más bien emocional. Hay quien opina que se trata de 2 cementerios y no deberían ser alterados. Ninguna expedición ha encontrado jamás lo que se denomina un oligoelemento, algún resto de cuerpo humano que yazca en el fondo del océano. La gente que se opone al rescate considera que se trata de una zona de Campo Santo y que es un sacrilegio alterarla. Y piensa que elevar esos objetos a la superficie y exhibirlos en vitrinas constituye la forma más baja de profanación. En mi opinión, es muy interesante que ambos bandos de esta batalla proclamen su veneración por el barco y su memoria. Sedimentos. ¿Los ves? ¿Los ves? Está bien. Hay algunos objetos de metal. Gira a la izquierda, Anatoly. Gira a la izquierda. Hemos encontrado un motor. Creo que tenemos la máquina del telégrafo. Está bien, súbela un poco. Córtala por la mitad. Sube un poco. Bien. Gira un poco más a la izquierda, ¿así? Bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Uno de los misterios del Titanic siguen siendo las lecturas de los aparatos de telégrafos. El mando del puente estaba totalmente inactivo. El repetidor de la sala del motor indicaba reducir velocidad. El capitán Smith era el típico capitán eduardiano. Había alcanzado la cumbre de su carrera en 1912. Las habilidades que poseía eran el resultado de sus días de navegación. El capitán Edward J. Smith era el marinero de la White Star Line más experimentado en servicio y probablemente el capitán más respetado de la ruta del Atlántico Norte. Nunca había tenido ningún accidente serio. Se encontraba en el pináculo de su carrera. En realidad tenía planeado jubilarse una vez regresase de Nueva York con el Titanic. Literalmente pensaba retirarse cubierto de gloria. Mir 2, estamos en la zona de restos. Hemos recuperado algunos objetos.
Los lavabos de la tercera clase del Titanic estaban hechos de hierro. Los de segunda clase, como el que vemos, eran de porcelana. Y los de primera clase, de mármol. En el manifiesto del Titanic aparecían listadas más de 1800 botellas de vino, licores y champán. Como puede apreciarse, las botellas conservan el tapón de corcho, a pesar de haber explotado a causa de la presión del mar. Cuando el Titanic se partió, gran parte del equipamiento de la galera aterrizó en esta área de la zona de restos que nosotros llamamos la cocina del infierno. Estamos muy cerca de la zona donde encontramos la bolsa negra en el año 87. Vamos, olvídate de las bolsas negras, Ralph. Ahí hay más bolsas negras. No, eso es una maleta. No podemos cogerla, Ralph. ¿Qué haremos con ella? Solo quiero confirmar que están ahí. Todo eso salió de la caja fuerte y estaba en la bolsa negra. Está claro que debemos cogerla. Ralph, ¿son esas las bolsas? Sí, desciende y estabiliza el sumergible en el suelo cerca de esa bolsa. Voy a activar el brazo. He parado el vehículo. Voy a mostrarte en qué condiciones está esto tras 79 años. Mira qué bien está. Todo objeto orgánico que alcanza el suelo es consumido rápidamente por los animales del entorno, básicamente porque siempre escarpan en busca de comida. Las únicas cosas capaces de sobrevivir son las que estaban conservadas. Si se cula la piel o la madera, los objetos se vuelven tóxicos y atacan a los organismos. Por ello, la opción es no consumirlas o morir en el intento. Eso explica que tan solo encontremos en el fondo material conservado. Mírala, esta maleta está prácticamente en el mismo estado en que estaba el día que la cargaron en el barco. Creo que nuestro contrato no nos permite hacer esto, Ralph. Está bien, ¿y qué pasa si el diario de a bordo está dentro? Sería maravilloso, pero... Está bien. Ralph, nuestra misión es científica. No deberíamos... Solo nos llevará 10 minutos. No deberíamos coger nada. No vamos ¿sabes? a llevarnos nada. Solo quiero comprobar si el diario de a bordo está en el interior. No quiero escándalos, lo siento. No habrá escándalos. Yo soy el responsable. Si se queda yo en el fondo no responsable. será ningún escándalo, pero si el diario de a bordo está dentro podría resolver muchos interrogantes. Si se rompe la bolsa, quizá mojemos el papel del diario. Márcala y volveremos luego. Ralph, si quieres puedes tocarla, pero no cogerla. ¿De acuerdo? De acuerdo, vamos a echar una ojeada y comprobaremos si se trata de una de las bolsas negras. Solo tocarlas, eso es todo. Tócala con suavidad, con mucho cuidado. Está bien, déjame ver si puedo cogerla por arriba y abrirla para que vea qué hay en el interior. No, Ralph, no puedes hacerlo. No debes abrir esa bolsa, porque no es tuya y ya lo sabes. La Pertenece a tenemos, otras está en el brazo. personas. Déjala en el suelo con suavidad, bájala suavemente. Ya la bajo. Dámela. Ponla en el suelo. Bien, eso es. Ahora creo que... Bien. Nunca había visto un transatlántico antes. Era increíble. Si lo mirabas de lado no podías ver el final. Era tan largo. Me fascinaba que fuese tan grande. Y entonces embarqué. Y ahí estaba observando aquel barco maravilloso. Mi padre estaba muy emocionado. Subimos en el ascensor hasta la cubierta y mi madre dijo a mi padre, ahora sé por qué estaba tan asustada, porque este es el barco al que llaman insumergible. Mi padre la rodeó con el brazo y le dijo, cariño, no es que lo llamen insumergible, es que es insumergible. El Titanic ya era una leyenda antes de que ocurriera el desastre. Existía el mito de que el Titanic era un buque insumergible. Fue como una tragedia griega, una cadena de acontecimientos que se sucedieron en el tiempo. Por un lado, tenemos la arrogancia de la sociedad eduardiana, que se creía capaz de construir un barco insumergible. Y en consecuencia no adoptó las precauciones adecuadas para hacer frente a los peligros y riesgos conocidos. Y por otro lado, tenemos toda una serie de detalles que fallaron en aquel buque desde el mismo momento en que zarpó del puerto de Southampton. E incluso antes, durante su construcción, fallaron las decisiones sobre su diseño, sobre su equipamiento, sobre la ruta que debía realizar, sobre cómo iba a ser pilotado
sobre las condiciones climáticas y sobre las condiciones del hielo, que eran muy extrañas en 1912. Había icebergs mucho más al sur de lo que habían estado nunca. Todos esos detalles contribuyeron a la convergencia de dos polos opuestos, en palabras de Thomas Hardy, el hielo y el acero. En mi opinión, lo más interesante no es que sea una historia que ha trascendido al tiempo, sino que sea una historia que se cuenta y recuenta con el tiempo, que sigue estando de actualidad. Fue significativa para la gente en 1912 y ahora vuelve a serlo para nosotros, aunque en otros términos. Y ello indica que el desastre no es atemporal. No se trata de la típica tragedia griega. El desastre es oportuno, es parte de la historia. 93 y subiendo. Tiempo aproximado de llegada a la superficie, 1 hora y media. Corto. La inmersión en la zona de restos es un éxito. Tras la conclusión de cada inmersión, los sumergibles son sometidos a una revisión de 24 horas. Durante este tiempo se recargan las baterías y las cámaras, y la tripulación descansa. El Titanic constituye un indicador temporal único para el estudio científico de los naufragios. Existen 4 puntos de interés desde el punto de vista científico. En primer lugar, la documentación del Titanic. Se conservan numerosas fotografías del buque que nos permite emplearlas como base para nuestro análisis. En 1985, Robert Bower reconstruyó el naufragio, lo que nos permitió, en segundo lugar, realizar experimentos químicos, geológicos y biológicos. El Titanic estaba recién acabado cuando se hundió, por lo que todos los cambios que ha experimentado han ocurrido en las profundidades. En tercer lugar, ha estado hundido durante 70 años, tiempo suficiente para que los científicos puedan observar el proceso más sutil, ya sea geológico, biológico o químico. Y por último, el Titanic estaba situado en la zona de la explanada continental a profundidades de 3.900 metros. Es una zona entre el talud continental y las llanuras abisales del lecho atlántico, y de la que sabemos muy poco científicamente. Probablemente hayan sido menos de 100 las personas que han tenido el privilegio de sumergirse hasta el Titanic. Cuando se envía allí abajo a fotógrafos como yo, capturamos imágenes y las traemos a la superficie. Con ello permitimos que no solo los científicos, sino también el público pueda observar lo que muy poca gente va a poder ver con sus propios ojos: el naufragio de este magnífico buque. Los sumergibles Mir han vuelto a descender al fondo marino. En esta inmersión explorarán la sección de la popa del Titanic. Mirad qué tenemos ahí. ¿Qué es eso? ¿Un trozo de bronce? ¡Un trozo de bronce! Eso no es bronce, Emory. Voy a indagar un poco. Es oro, es un trozo de oro. No, es un trozo de bronce. No, es oro. El bronce se habría oscurecido más, estaría más negro. No, Ralph, creo que no deberías hacerlo, ¿entiendes? Por favor, no lo hagas. Está bien, lo dejo en el suelo. Vale, solo hay sedimentos, nada más. ¿Anatoly? Sí. Aquí hay óxido. Mira, creo que tenemos un río. ¿Dónde está? Aquí, en el lado de estribor. El fenómeno conocido como ríos de óxido se produce cuando partículas de óxido aparecidas en la superficie metálica del Titanic entran en contacto con la cubierta del barco y luego se disuelven en el suelo marino. En 1985-1986, Robert Ballard, en la primera investigación, señaló la presencia de lo que parecían chuzos de hielo que pendían del barco. Eran excrescencias de color rojo, herrumbre. Recogimos muestras de aquellos carámbanos y, a partir de su análisis, hemos determinado, tanto química como biológicamente, que están formados por bacterias encargadas de metabolizar o de consumir el azufre del hierro y del acero del Titanic. El transatlántico naufragado se ha convertido en un ecosistema enorme de las profundidades del océano que ofrece un nuevo hábitat a múltiples especies animales. Una especie de oasis en un desierto por lo demás estéril y turbio. A varios kilómetros de distancia de la luz solar más cercana y por lo tanto de la fotosíntesis,
El coral de las profundidades sobrevive filtrando los nutrientes de las corrientes acuáticas. El pez cola de rata, a pesar de su hipotética ceguera, busca los restos de animales muertos que caen desde la superficie. Hasta finales de los años 60 pensábamos que las profundidades oceánicas constituían un vacío inerte, y lo que hemos averiguado es que no lo son. El Titanic aportó más información a ese descubrimiento. El biólogo Lev Moskolev afirmó: está a 3.900 metros, está bastante oscuro, la temperatura es de 1 grado centígrado, la presión es de 10.800 kilogramos por metro cuadrado. No había nada de luz, por lo que él esperaba encontrar entre 10 y 12 especies animales. Y estaba fascinado porque había encontrado 28 especies distintas de animales. Quizá las profundidades oceánicas sean mucho más activas de lo que suponemos. Aquí, en las cubiertas de la sección de la popa, es donde gran parte de las 1.500 víctimas se sostuvieron colgando de los barrotes a medida que el barco se hundía en las heladas aguas negras. La sección de la cola está separada de la de la proa por unos 600 metros. Su posición corrobora que el barco se partió en dos en la superficie. Una vez anegada de agua, la sección de la proa devino impermeable a la inmensa presión, lo cual le permitió conservar su forma hidrodinámica. En realidad, descendió unos 550 metros antes de que la sección delantera quedara enterrada unos 15 metros bajo el fondo marino. La sección de la popa no se inundó en la superficie, y ello la llevó a hacer implosión durante el descenso, generando una masa informe de acero doblado. Explorar un naufragio como el del Titanic es quizás la cosa más peligrosa que ninguno de nosotros haya hecho jamás. Si nos enredáramos en un cable o una pieza del buque cayese sobre nosotros y nos bloqueara, lo único que podríamos hacer es sentarnos y esperar a morir. Probablemente moriríamos congelados a los 3 días. Está en tu lado, Emory. En tu lado. Bien. ¿Lo tienes? Sí, quiero sacar algunas fotos. Bien, bien, ahí está la base. Va a quedar muy bien. Saca una de la base muy rápida. De acuerdo. Este es uno de los 2 famosos motores alternativos de vapor. Mide más de 8 metros de altura y sus pistones miden 2,5 metros de largo. Siguen siendo aún hoy los mayores motores de vapor jamás construidos. Justo ahí puede verse claramente la zona en la que quedó atrapado el aire, y en el lateral del cilindro del motor puede apreciarse el punto en el que la presión del agua abrió un agujero. Si fuera uno de los hombres que sobrevivieron al hundimiento del Titanic, tendría que responder ante muchas preguntas. Eso es lo que le sucedió a J. Bruce Ismay, el director de la White Star Line. La prensa norteamericana lo retrató como un villano universal, no solo por ser hombre y haberse metido en un bote salvavidas, dejando morir a mujeres y a niños, sino también por su condición de propietario del barco. El propietario de un barco debe hundirse con él. Por ello se le consideró cobarde por partida doble. Realmente era un estigma ser hombre y haber sobrevivido. O bien había que explicar que se había saltado del barco en el último minuto, se había alcanzado el bote salvavidas y allí le habían ayudado a subir, o bien había que explicar que uno había sido escogido por los pasajeros del bote para remarlo. Pero si por desgracia un hombre se encontraba en un bote salvavidas, tenía que dar muchas explicaciones. Los eduardianos estaban convencidos de que era mejor morir que vivir siendo considerado un cobarde. Pero ¿por qué morían aquellos hombres? Muchos de ellos sabían que iban a morir. Los 34 ingenieros continuaron proveyendo electricidad. El Titanic tuvo luz y electricidad para las radios hasta 2 minutos antes de hundirse. Aquellos ingenieros nunca tuvieron una oportunidad. La campana del ingeniero jefe los liberó alrededor de las 2 de la madrugada. El ingeniero jefe les dijo: subid a cubierta, salvaos.
pero se quedaron abajo en el barco, asegurándose de que la electricidad seguía en marcha hasta el último momento. Sabían que no iban a vivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué merecía la pena morir? ¿Qué era tan importante? Murieron porque querían que otros sobrevivieran. Bien. Un momento, con calma. Has dado con una tabla verde, una tabla verde. La estoy observando. No veo que esté rota ni que se filtre agua. Está bien, has dado con un saliente, con un tablero. Tienes mucho cable en la zona de estribor. Atrás, atrás, atrás y arriba. El vehículo se ha parado. Creo que estamos atrapados. No, baje y retrocede, baje y retrocede. Un momento. Esta televisión no es de mucha ayuda. Tengo la sensación de que está aquí, en la parte derecha. Muchachos, un momento. Sí, bien. Muy bien, Ralph. estás pasando el saliente. Estás dejándolo atrás. Mir 2, aquí Mir 1. Steve, pide a Gina que compruebe nuestra posición. De acuerdo, Ralph. Hay óxido y algunos restos del naufragio sobre el sumergible. No sé dónde te has metido, pero parece ser el punto principal de contacto. Roger, registra esto. Tenemos restos y la coraza dañada. Vamos a proceder a subir. Corto. Los sumergibles Mir se ven forzados a acortar su inmersión. Con una presión de 10.800 kilos por metro cuadrado, el menor daño al casco del sumergible podría tener efectos catastróficos. A lo largo de toda la expedición, se han recopilado cientos de muestras de especímenes de peces, corales, rocas, barro y agua procedentes de las regiones que rodean el Titanic. Steve Blasco recupera muestras del sondeo del suelo marino. Desde el barco desplegamos efectivamente grandes instrumentos sacatestigos de 1 tonelada de peso que llevan incorporado un gran tubo barril. Bajan por la columna de agua y se clavan en el suelo oceánico. Es como una especie de flecha gigante con peso en la punta. A medida que lo presionamos hacia el fondo, los sedimentos se adentran hasta la parte central del tubo. No obstante, no conseguimos penetrar ni 3 metros, sino solo 1, y ello se debió al espesor y la consistencia de los sedimentos. ¡Guau! ¡Para! Esto se asemeja más a un trozo de tierra de un derrumbamiento, procedente, por ejemplo, de un valle. Es realmente muy denso. Esto explica por qué el Titanic no desapareció. Si en vez de ser de este espesor, los sedimentos hubieran sido muy blandos, todo el Titanic hubiera desaparecido. Hubiera quedado enterrado bajo 30 o 40 metros de sedimentos. La densidad y la consistencia de estos sedimentos explica por qué el Titanic está sentado en la superficie. Ese buque pesaba una barbaridad y se hundió. Y tan solo 4 o 5 metros de la parte trasera están enterrados. Y ello se explica gracias a estos sedimentos tan densos. El día en que las tripulaciones de los Mir debían sumergirse hasta la zona de la proa, el mar estaba agitado y se había generado una corriente de 2 nudos de intensidad. Para compensar la corriente, los sumergibles fueron lanzados desde unos 5 kilómetros al norte del Titanic. El Keldysh regresará a su estación sobre el Titanic para asistir a los submarinos en su navegación durante el descenso.
Lo tengo, estoy entrando. La verdad es que no recuerdo a los viajeros. Debía de haber muchos paseando, pero en mi memoria no son más que figuras de humo, fantasmas. No los recuerdo. Efectuamos el mismo trayecto que realizó el iceberg por el lado de estribor. La punta del iceberg hubiera estado a nuestra izquierda, rozando la cubierta del Titanic. Según han descrito los supervivientes, algunos pasajeros cogían hielo y jugaban con él. Otros incluso lo metieron en sus bebidas. Estamos sobre la bodega número 3 del carguero. Aquí abajo es donde se encontraban los pasajeros de tercera clase. Aquellas pobres gentes quedaron atrapadas y nunca tuvieron una oportunidad. Cuanto más grande es un barco, más barato resulta a los pasajeros cruzar el Atlántico. La demanda de billetes de tercera clase era tan elevada. Había tantos inmigrantes que deseaban viajar del viejo al nuevo mundo, a América, que las compañías de buques de vapor estaban desbordadas. La razón de la construcción de estos grandes transatlánticos no eran los pasajeros de primera clase ni los de segunda, sino los de tercera, los inmigrantes, ya que cuando hubieran llegado a América y conseguido un trabajo, actuarían como puente para atraer a otros miembros de su familia hacia el otro lado del océano. Las compañías de buques de vapor eran plenamente conscientes de ello, por lo que trataban a los pasajeros de tercera muy bien, aunque su billete solo fuera de ida. Recuerde que no existían billetes de vuelta. Por eso se les ofrecían 4 comidas al día. Por eso tenían camareros sirviéndoles en la mesa. Por eso no tenían que traer su propia mantelería, cubiertos y platos. Todo estaba dispuesto para ellos. Además, a cada pasajero se le entregaba una pequeña tarjeta con el menú, que por el dorso era una postal. Luego se les invitaba a enviar la postal con el menú en la portada y la postal al dorso a sus familiares en Rusia, Escandinavia o cualquier otro lugar. Con ello demostrarían que habían disfrutado del viaje de Europa a América con la White Star. Los pasajeros de tercera clase, en el seno de la estructura social de 1912, eran exactamente eso, tercera clase. Se trataba en su mayoría, aunque no exclusivamente, de miembros de la clase obrera. Generación tras generación, tanto ellos como sus antepasados habían recibido órdenes sobre qué debían hacer y a dónde debían ir por parte de las personas que la sociedad había situado por encima de ellos. A muchos les costó la vida. Había barreras cerradas entre las zonas de tercera clase y las del resto del barco. Pero aquellas barreras no se pusieron por decisión de la White Star Line para mantener a los pasajeros de tercera clase aislados y lejos de los botes salvavidas.
Aquellas barreras eran un requisito de las leyes de inmigración norteamericanas. Por desgracia, son pocos los datos que poseemos sobre el comportamiento de la tripulación que trabajó en la tercera clase a bordo del Titanic, porque fueron pocos los supervivientes que trabajaron allí. En cambio, sí sabemos que gran parte de los pasajeros de tercera clase quedaron encerrados bajo las cubiertas. En medio de toda aquella confusión existente entre los oficiales del Titanic y la tripulación la noche del naufragio, nadie recuerda a ciencia cierta si aquellas verjas y barricadas se abrieron para permitir el acceso de los pasajeros de tercera clase a los botes y las cubiertas superiores. Algunas de ellas estaban abiertas, otras no. Nadie se aseguró de que todas quedaran abiertas, pero no se trató de ningún tipo de política de discriminación hacia la tercera clase. Lo que ocurrió es que quedaron totalmente olvidados. Ahí está el mástil que contenía la cofa que los vigías emplearon como puesto de observación aquella noche. Cuenta la leyenda que uno de ellos llegó a afirmar que podía oler los icebergs. Por desgracia para el barco no los vieron a tiempo. Puede afirmarse con casi total seguridad que en términos de navegación del barco, los procedimientos para posicionar a los vigías y tratar la advertencia de la presencia de icebergs adoptados por el capitán Smith no fueron distintos de los que hubiera adoptado cualquier otro capitán del Atlántico Norte en circunstancias similares. Se trataba de un SOP, procedimiento de operaciones estándar, consistente en colocar a vigías adicionales tras haber sido notificada la presencia de icebergs para mantener la velocidad. En la memoria viva de la mayoría de personas a bordo de aquel barco, nadie tenía noticia de ningún barco que hubiera chocado contra un iceberg y se hubiera hundido. Las investigaciones sobre el desastre del Titanic, llevadas a cabo por el gobierno norteamericano y expuestas ante el Senado, retrataron al capitán Smith bajo una perspectiva mucho más negativa. Se resolvió que Smith era altamente responsable por lo que ocurrió, ya que desoyó la advertencia sobre la presencia de icebergs. Se mostró complaciente con su barco y su capacidad para abrirse camino surcando los icebergs. Así que ya entonces, Smith no fue considerado universalmente como un héroe. Estamos pasando por encima de la cubierta o la zona de paseo para los pasajeros de tercera clase. La noche del hundimiento del Titanic, los pasajeros celebraban aquí una fiesta con su propia música y bailes. Sin duda, algunos pasajeros de primera clase debían contemplarlos desde las cubiertas superiores. Yo tenía un enorme oso de peluche. Mi padre me lo había comprado para Navidad antes de zarpar. Era casi tan alto como yo. Adoraba aquel oso. Mi padre y yo jugamos con él en la cubierta. Quería regresar a por mi oso cuando mi padre me estaba sacando de la cabina para llevarme a la cubierta de botes. ¿Sabe? Recuerdo haber dicho, quiero mi oso. Y mi padre no dijo nada, solo continuó llevándome en sus brazos. Cuando llegamos a la cubierta dijo, ahora van a lanzar estos botes salvavidas, pero solo es por precaución. Estaréis de regreso en cubierta para el desayuno. Y me puso dentro del bote salvavidas. Se inclinó hacia mí y me dijo, ahora sé buena chica, no sueltes la mano de mamá. Y entonces tuve aquel presentimiento. Sentí que nunca más volvería a verle. Pero era un oso muy bonito, nunca había tenido otro y nunca quise ningún otro. La White Star estaba muy orgullosa de sus grúas eléctricas de alta tecnología. Las emplearon para embarcar las posesiones de las personas más acaudaladas del mundo. El Titanic atrajo al grupo más impresionante de pasajeros jamás reunido en la ruta del Atlántico Norte. A bordo de su viaje inaugural viajaba el magnate inmobiliario John Jacob Astor, el playboy multimillonario Benjamin Guggenheim,
el fundador de Macy's, Isadore Straus, y su esposa, el presidente del ferrocarril de Pensilvania, John B. Fair, y el heredero de la mayor fortuna de Filadelfia, George Wagner. El hecho de que fueran millonarios célebres y de que fallecieran es, en cierta manera, como una burla a la sociedad. Inmediatamente se desataron discusiones sobre si sus vidas eran más valiosas que las de otras personas que se habían salvado. Para mí, lo más sorprendente es la cantidad de periodistas de la época que afirmaron que, en efecto, sus vidas eran más valiosas y que un millonario, un hombre con riqueza, influencia y poder, con control sobre el destino de cientos de personas e incluso de miles, tiene más derecho a sobrevivir a un desastre que aquellas personas anónimas o de un estamento inferior. Personas que no desempeñan ese tipo de función social, personas cuya muerte no causa tanta conmoción. La historia del Olympic y del Titanic se remonta a 1902, fecha en que un caballero llamado J. Piedmont Morgan, banquero y financiero norteamericano, adquirió la White Star Line. Con ello, la White Star Line pasó a ser efectivamente una compañía norteamericana. La idea de Morgan era crear un enorme monopolio en el Atlántico Norte, lo que significaba el establecimiento de un precio fijo. Esta es la suite privada de J.P. Morgan. Era la más grande del barco e incluso tenía una cubierta de paseo privada. J.P. Morgan había reservado un pasaje para el viaje inaugural del Titanic, pero lo canceló en el último momento a causa de una enfermedad. Allá a la derecha es donde debían de encontrarse la timonera y el puente de mandos. Justo enfrente, cerca del asta del ventilador, se encuentra el mamparo aplastado de la cabina del capitán Smith. Estas ventanas daban al salón de estar privado del capitán Smith. Después de la colisión, el comportamiento del capitán Smith y su procedimiento de toma de decisiones fue fundamental para hacer frente a la situación. Reaccionó, dio órdenes y dirigió las acciones de sus oficiales y de la tripulación. Y de repente algo le ocurrió. A partir de ese momento, sus decisiones fueron vagas, dio órdenes incompletas, no se aseguró de que sus instrucciones se cumpliesen, ni siquiera se preocupó por acercarse a la cubierta de botes para comprobar que estos se llenasen al máximo. Creo que el capitán Smith se dio cuenta de que el Titanic iba a naufragar y quedó tan consternado por la noticia como muchos otros pasajeros y sin duda como muchos de los oficiales, hasta el punto de que no pudo asimilar que el barco se hundiría. Y creo que a partir de ese momento, la estructura del mando del Titanic se hizo añicos. Hacia medianoche, el capitán había mantenido una conferencia con Thomas Andrews, el hombre que había construido el Titanic. Andrews le explicó muy despacio y claramente que el Titanic iba a naufragar. No se trataba de una cuestión de sí, sino de cuándo iba a hacerlo. Smith supo entonces que 1000 personas a su cargo, 1000 personas de las que era responsable que estaban bajo su cuidado, iban a morir. El capitán Smith pasó sus últimos momentos en el puente de mando. Esto es todo lo que queda del aparato de gobierno. El timón del barco ha sido devorado por los peces. Desde este punto, los marineros intentaron separar el Titanic del iceberg, pero no lo consiguieron. El Californian se hallaba a 18 kilómetros de distancia del Titanic cuando el Titanic se hundió.
Los oficiales del Californian contemplaron desde el puente de mando los cohetes de señales de socorro lanzados desde el Titanic. Los oficiales informaron al capitán Ward en 3 ocasiones distintas de que había un barco cerca lanzando cohetes de socorro. Ward no hizo nada. No ordenó el Californian acercarse al barco que lanzaba los cohetes. Ni siquiera ordenó que se despertara al radiooperador. El Carpathia Roadstar se encontraba a casi 100 kilómetros del Titanic. Cuando Harold Conum, el operador radiofónico del Carpathia, obtuvo la señal de socorro del Titanic, corrió hacia el puente de mando, se acercó al oficial de primera del Carpathia, Dean, y dijo: «Señor, el Titanic está naufragando, necesita nuestra ayuda». Conum descendió hasta la cabina del capitán y ni siquiera llamó a la puerta. La abrió de un golpe y dijo: «Señor, el Titanic va a naufragar, requiere nuestra ayuda inmediatamente». Rosteran saltó de su litera, miró a su primer oficial, Dean, y ordenó: «Señor Dean, dé la vuelta al barco». «Conum, ¿está seguro de que se trata del Titanic? ¿Está seguro de que necesita nuestra ayuda?» Arthur Rosteran no perdió ni uno solo de aquellos preciosos segundos en confirmar el informe de Conum antes de actuar. Había ordenado girar el barco incluso antes de recibir la confirmación. Llevó su barco tan rápido como pudo hacia el norte, esquivando icebergs, esquivando pequeños témpanos de hielo, porque había alguien que necesitaba su ayuda, y nada iba a interponerse en su camino. Por entonces, la seguridad de la navegación por mar era responsabilidad del Ministerio de Comercio, un organismo del gobierno británico dedicado a supervisar los barcos mercantes. Este regulaba el número de chalecos y de botes salvavidas que debía poseer cada barco. La mayoría de regulaciones establecían que debían llevarse unos 16 botes salvavidas en los buques de hasta 10.000 toneladas. Pero el Titanic pesaba 45.000 y transportaba muchos más pasajeros que un buque de 10.000. Sin embargo, su provisión de botes salvavidas era la misma que la de un barco de esas dimensiones. Los botes salvavidas tienen una medida estándar. Su capacidad es de 65 pasajeros. Y la regulación vigente en 1912 había sido formulada en 1895. La decisión de transportar el número mínimo de botes salvavidas requeridos por la ley la adoptó Bruce Ismay, el director de la White Star Line. Fue una decisión adoptada a la luz no solo de la creencia de que el barco era insumergible y por lo tanto los botes salvavidas innecesarios, sino también con el fin de aprovechar al máximo el espacio de la cubierta para conveniencia de los pasajeros. Fue la decisión de un hombre de negocios. Mi madre y yo fuimos puestos a salvo a bordo del último bote salvavidas que dejó el barco, el bote D. Los hombres remaron tan rápidamente como pudieron. Y luego dejaron de remar. Me di la vuelta y allí estaba el barco. Luego se produjo aquella explosión y las luces se apagaron. En las primeras horas de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Titanic naufragó. Tan solo transportaba botes salvavidas para salvar a menos de la mitad de los pasajeros y la tripulación. Entre 1.500 y 1.700 vidas se perdieron. La misión del Keldysh fue un éxito amargo. Nuestros objetivos científicos y cinematográficos se cumplieron en las 17 inmersiones hasta el barco naufragado. Sin embargo, la contemplación del propio barco fue sobrecogedora. Las imágenes e historias del trágico evento se filtraron, reviviendo la magnitud de la tragedia de un modo que ninguno de nosotros había previsto.
La impresión final es que aún hay mucho que aprender de esta tragedia. En el periodo subsiguiente al hundimiento del Titanic, las leyes marítimas fueron revisadas para asegurar la seguridad de los pasajeros de barcos. En la actualidad, décadas después, la interacción del Titanic con su entorno nos aporta conocimientos sobre las profundidades oceánicas. Ha transcurrido cerca de un siglo desde el naufragio del Titanic. Y sin embargo su historia sigue teniendo un poder absorbente. Los actos individuales de heroísmo, de sacrificio y de honor vividos en la cubierta de aquella noche sin luna perduran en nuestra conciencia y en mayor o menor medida siguen conmoviéndonos a todos.